dedicación de la Basílica de Letrán, un templo como este, como el suyo en su parroquia. Muros fríos, sólidos, pero sagrados. No porque son muros, sino porque en estos muros habita el Altísimo. Está atrás de mí, el Santísimo Sacramento del altar y la Eucaristía. Levantamos unos muros llamados templos o basílicas o catedrales o capillas o santuarios, templos, donde la comunidad se reúne como hoy a la distancia para orarle a Dios. Son templos sagrados, construidos por las comunidades parroquiales con mucha lucha, con mucha fuerza, con trabajo. Pero son templos de muros, ladrillos, uno sobre otro, y con buenas bases profundas para sostener los muros que todos juntos hemos construido. Es un lugar donde la comunidad va y comparte la fe, alaba a Dios, adora a Dios. Ese es el templo. Pero hay un templo distinto, según San Pablo y según Jesús. Ya Jesús eleva a templo, no los muros, tu cuerpo, mi cuerpo, templo de Dios. Y como es la primera lectura del profeta Ezequiel, de mi cuerpo, si estoy con Jesús, mandarán torrentes de agua viva. Amén. Queremos, y es mi súplica a la humanidad, estoy en eso, soy arquitecto de iglesia, soy arquitecto de construir una iglesia como la que soñó Jesús, como la de Él, una iglesia liberadora, una iglesia que alaba, que adora, la iglesia, como decía Francisco de Asís en la Edad Media, la iglesia de los pobres, de los ricos, la iglesia de todos, una iglesia construida donde el ser humano es constituido en templo sacro de Dios. Sin embargo, el templo sacro de Dios, que es mi cuerpo, a veces lo violentamos propiamente con alguna adicción, algún vicio, con lo que hacemos de malo, u otros nos lo violentan a través de cosas que ya conocen, de la parte religiosa, de la parte de la superstición que hay en nuestros pueblos latinoamericanos. Queremos, como San Pablo, ser conscientes de que solamente hay un cimiento que se llama Jesús, único simiente. Sobre Él no hay más simientes, ni puede haberlas. Sobre esa simiente levantamos los muros de los templos parroquiales, catedrales, basílicas, capillas, y también el cuerpo nuestro. El bautismo fue consagrado templo para Dios. Quisiera una iglesia levantada como faro de luz para el mundo entero. Quisiéramos que todo el mundo entendiera, todo ser humano entendiera que es templo de Dios. Si lo entendemos, no haría daño a otro templo. No lo voy a mancillar, no lo voy a profanar. Sin embargo, profano a otros y me autoprofano a mí mismo. Y tú lo has hecho también. Nadie puede destruir el templo de Dios, nadie. Somos templo santo de Dios. Hermano, mi hermana, piénselo así. ¿Por qué tanta autoprofanación? ¿Por qué tanta profanación al templo del otro? ¿Por qué la muerte violenta? ¿Por qué la mentira? ¿Por qué el aborto? ¿Por qué el engaño? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué la trampa? ¿Por qué? Hay muchos templos profanados. Hay muchos templos en ruina. Hay muchos templos destruidos. Qué tristeza que el cuerpo, que es templo, lo mancillen de tal manera, la manera más hórrida, la manera más superficial y abrupta
que existe en la historia. Qué bueno sería tomar conciencia que mi cuerpo es sagrado, consagrado a la Santísima Trinidad. Y en la cruz Jesucristo igualmente lavó los templos profanados con su santa sangre. A ti y a mí me lavó Jesús. Empero sigo profanando mi templo, mi cuerpo. Quiere Dios que este cuerpo no se destruya, nadie ni uno mismo. Que hay que edificarnos siempre y constituirnos en la iglesia, que es la idea de Dios en Jesús, el Señor. Si todo el mundo pensara que es iglesia, que es templo, el mundo iría mejor de lo que puede ir hoy un mundo abocado a la profanación, a la violencia, al engaño, a las cosas más sucias, humanamente hablando. Me aterra el ser humano de hoy. Ese ser humano que se yergue, se levanta como Caín, cainizado, como panterizados, como que te destruyo porque si me las hace me las paga. Uno escucha decir en culturas, incluso colombianas, si me las hace la paga. ¿Quién dijo eso, hombre? Son de un católico, de un cristiano mucho menos. He escuchado decir las palabras tremendamente anticristianas, antievangélicas. Si me la haces, me la pagas. ¿Cómo así? ¿De qué estamos hablando entonces? Usted lo puede hacer, claro que sí, claro que te la pago. Y claramente, seguro que sí. Pero créeme que cuando dices eso, estás profanando el sacramento de tu cuerpo, de tu mente, de tu ser. Jesucristo en la cruz limpió el pecado del mundo. En la cruz de Jesucristo fue el arquitecto máximo y la piedra angular y el cimiento, único cimiento en el cual se levanta esta hermosa iglesia, nosotros la iglesia católica. Me pregunto yo muchas veces, ¿qué pasa con la persona? ¿Qué pasa con el ser humano? Cada vez más perdido en su misma condición humana. ¿Para dónde va el ser humano? ¿Cuál es el horizonte? ¿Cuál es el proyecto tuyo, el mío? El de Dios es uno, la salvación, una sociedad de pronto no igualitaria, pero sí con cierta equidad. Vemos fracturas sociales profundamente hondas, oceánicas, entre unos y otros. Templos, hablo si no, global, templos, o sea, personas armadas, personas haciendo daño, personas buscando, maquinando el mal. ¿Cómo destruyo a este? ¿A este qué le busco para lo que le encuentre de ahí atacarle? Lo que hacen los medios sociales hoy en este mundo, como decía ayer, este mundo polarizado. Estamos así. Cristo quiere una iglesia en unidad y en comunión con Él. Y solo con Él habrá comunión. Entre sí, muy difícil que la tengamos. Es posible, pero sin Jesús eso no funciona así. Queremos una iglesia que no tenga simonía, ni ovejas, ni bueyes, ni cambistas. Unos templos dignos, hablo de los templos físicos, de las basílicas, catedrales, las parroquias como esta y la suya, dignos, limpios, nuestros vasos sagrados limpios, digno del altar bien servido, bien limpio el altar, y el cura mucho más todavía, igual que el laico. Quisiera una iglesia sin artimañas, una iglesia sin clases, porque a veces uno escucha decir hasta ciertas personas que hay parroquias de primera clase. Esta iglesia, estamos aquí en el sur de Barranquilla, esta iglesia, sur de Barranquilla, y la del norte es iglesia. No hablemos del lujo que tenga la iglesia de arriba. Si lo tiene, qué bueno que lo tenga, su fasto, importante que lo tenga. Pero la iglesia no se puede medir ni clasificar
de primera y segunda iglesia o estratos. No, la iglesia es una sola en todo el mundo, es universal. No tiene estrato la iglesia, aunque esté en el sur o en el oriente o en el occidente. No tiene estrato la iglesia, es una iglesia sola. Pero se nos metió en la cabeza la idea de los estratos hasta la iglesia. Entonces ir al sur, qué miedo. Ir al norte, qué pena. No, hermano, la iglesia es una sola. Lo que aquí acontece en el Vaticano y en cualquier parte del mundo entero. En la selva, estoy en la selva, allá en la selva, en el Amazonas, las iglesitas de madera y los vasos sagrados eran de madera, porque lo hacíamos según la cultura indígena, de madera, los vasos sagrados, rústicos, no había más. Y en ese cáliz de madera, como en el de oro y el de esmeraldas, es lo mismo. Cristo se hace sangre viva. En el cáliz más humilde, en el cáliz más lujoso, da igual. No importa el vaso, aunque sí, digno, claro que sí. Pero el contenido del vaso es lo que hace el vaso digno. Aunque también tenerlo como este, limpio, aseado, brillante, hermoso. Porque en él va a caer, en él se va a vertir lo más hermoso, que es la sangre de Jesús el Señor. No sé si me entendieron. Y el vaso sagrado, más que este cáliz, eres tú y soy yo. Luego este vaso debe estar bien limpio, al menos en su interior, bien limpio mi interior, porque por mi boca va a entrar ahorita y en usted por los oídos, y aquí que mueran 2 o 3, entrará por usted por su boca, entrará Cristo Jesús en su santísimo cuerpo, santísima sangre, y te constituye en templo, en vaso sagrado, en cáliz para Dios. ¿Será que sí? Hermano, que esto es muy grande. ¿Será que el católico entendió lo que es la Eucaristía? Yo creo que todavía no lo entendemos, que ni yo. La Eucaristía, en la mera, sí, si no como porque estamos en lo virtual, en la Eucaristía comulga de 2 maneras: con los oídos, escucha la misa, la palabra de Dios, con la boca comulga, degusta un signo real que se hace Cristo Jesús en el pan y en el vino. Y cuando esa palabra entra en mi ser, entonces me forma, me constituye, me erige en vaso sagrado, en cáliz de gracia, en cáliz de amor. Falta mucho a la iglesia nuestra, al laico y al sacerdote, para entender que es la Eucaristía, para vivir en santidad como vasos sagrados, limpios de adentro. ¿Será que la Eucaristía nada más la entendió Jesús y los apóstoles? ¿Será eso? Porque si así fuera entendida, ya seríamos santos, hermano. Pues que ni entra, por mi boca entra lo más grande, lo más sublime. Cantamos aquí en la iglesia: lo más grande, lo más sublime, lo inabarcable, lo que no cabe en el mundo, cabe en ti, cabe en mí. ¿Quién? Jesús, Dios, infinitamente Dios, no cae en el mundo, lo desborda. No obstante, Dios cabe en el corazón del hombre, ahí cabe Dios. Misterio grandísimo, insondable. Y yo me como a Dios todos los días, a Dios todos los días me lo como yo. Lo comulgo en el pan y en el vino. ¿Y qué soy? Una piltrafa humana pecadora. Quizás sea un templo como este, lleno de excremento de ovejas y de bueyes, cambistas, de monedas, gente que busca plata en la iglesia, la simonía.
Hermanos, hagamos una pausa esta tarde, los que puedan hacerla, y piense, usted va a la Eucaristía, la escucha, y en ti qué pasa. En ti hay cambios ónticos, profundos. O dirás como muchos, Padre, qué misa tan bacana, qué homilía, y hasta ahí se quedó. Qué pobre ese concepto el suyo. No lo bacano que uno predique, no lo bacano. Es lo que tú sientes, lo que tú vas a vivir a partir de hoy. Eso sí es bacano. Se quedan en el barniz. No, qué cura tan genial. Ese cura de tal parte. No, ese man congrega 1000 personas en una misa. Bien bacano el Padre, qué bien que lo haga. Pero de esos 1000, algunos creen en la Eucaristía, algunos sienten esto. Hay cambios. San Pedro predicó una vez después de Pentecostés, un ignorante, comillas, pero lleno de Dios, cuando predicó en Pentecostés allá, después de, sí, en Pentecostés predicó San Pedro, había medos, griegos, partos, vietnamitas, del Ponto, y todo el mundo oyó, y muchos convertidos, por una palabra de San Pedro, por una experiencia. Y aquí se predica experiencia de Dios, y hay conversiones. Entonces yo estoy convertido, pues falta mucho. Alguien dirá, procesos, sí, procesos, pero que se vea el proceso. Hermanos míos, la Eucaristía es lo más grande del culto que uno puede darle a Dios. La Santa Eucaristía, la acción de gracias. Y en ella Dios me permea con su ser. Y cuando lo comulgo, me hago sagrario de Él. Dios se guarda en mi corazón, se guarda en mi cuerpo, en mi vientre, me santifica y después de misa salgo a pecar. Hermanos, como dice San Pablo, mire cada cual cómo construye su vida. Mira cómo construye. Les invito a que seamos todos, los invito a que seamos todos arquitectos de iglesia. Una iglesia cercana a todo hombre y mujer, al dolor de los pobres. Una iglesia que consuela, que ayuda, que guía, que orienta. Una iglesia madre y maestra, como lo llama el Papa Juan XXIII. Una iglesia discípula, siempre será así, discípula de Jesús y a la vez maestra. Quisiera una iglesia sin tantos nudos, una iglesia sin tanto cambalache, una iglesia cristocéntrica, una iglesia centrada en Jesús, que la lleva mediante su palabra Espíritu Santo y la orienta y la guía. Una iglesia que defiende el derecho humano, una iglesia que defiende al que está en desventaja, una iglesia que tiene 1000 obras y la Iglesia Católica las tiene, y soy testigo. El inmigrante en las fronteras de Colombia, hay obispos, sacerdotes trabajando en casas de refugio. Donde llega el inmigrante, ahí tiene un lugar para bañarse, dormir, comer. En Cúcuta lo hay, aquí también lo hay. Tenemos el banco de alimentos en muchas diócesis de Colombia para darle alimento al pobre, al que necesita. No es negocio, se da el alimento al pobre. Y cometen las parroquias en sus copas, en su pastoral social. Pedimos mercado a la gente y a propósito, no tengo mercado para los pobres de la parroquia, pues ayúdenme. Y aquí se da mercado cada 15 días o cuando hay, como al menos costeño, cipote mercado al pobre de acá. Una iglesia que ora y practica lo que ora. Una iglesia caritativa, una iglesia solidaria,
una iglesia samaritana, una iglesia que vierte torrentes de agua viva, que da luz a la oscuridad de los hombres de hoy y de siempre. Una iglesia que rompe cadenas, una iglesia tractor, Madre y Espíritu Santo. Una iglesia que surca los desiertos, que surca el mar, los ríos, que surca las piedras, y ahí nacerá el pan para aquel que lo necesita. Una iglesia obrera, trabajadora, una iglesia que ora, que se hinca, que adora, que alaba. Una iglesia misionera por excelencia. Como dice el Papa de hoy, una iglesia en salida, una iglesia haciendo lío, pero lío evangélico, lío de amor, lío de caridad, lío de solidaridad, lío de darnos al otro. Ese lío quiere el Papa y quiere Dios. Como dice mi hermano, el padre, evangelio. Un evangelio que cause lío, pero un lío de amor. Un evangelio que usted entienda, que todo el mundo entienda qué es el evangelio, qué quiere decir Dios en su palabra, y que aquel que escucha la palabra se convierta en una piedra viva. Una iglesia de ladrillos vivos, una iglesia de humanos vivos, que trabajamos, que luchamos, que madrugamos, que trasnochamos por hacerle bien al otro. Una iglesia sin amarraduras, sin ataduras, sin mordazas. Una iglesia, como lo dice el Papa hoy, en las periferias existenciales, donde hay pobreza, dolor, muerte, soledad, suicidio, aborto. Son periferias humanas, hay que ir. Y aquí nosotros lo hacemos. Salimos de noche a veces a mirar a los jóvenes, llaman a uno, mi hijo se va a suicidar, y allá vamos a hallar un consuelo, una fuerza. Una iglesia de praxis, una iglesia de Rosario a María Santísima, Madre de la Coronilla, una iglesia que desgrana pepitas de la camándula para golpear el demonio, para golpear a Satanás, para golpear el maligno, y que el malo se convierta y viva. Una iglesia que busca conversión, comunitarias o individuales, pero conversión al fin y al cabo. Lo hacemos todos, laicos y sacerdotes. La iglesia es una sola, y usted está llamado por el bautismo a ayudar a que otro se convierta. No quiero una iglesia muda, no. Una iglesia que se inmiscuya en todo lo humano. Porque hay cosas infrahumanas o inhumanas. Y la iglesia, más que humanizar, cristifica la historia, cristifica a la persona que escucha de Dios su santa palabra. Que humanicen los humanos, los humanistas. Cristiano cristifica. Ahí hay una diferencia. Ambas son buenas, pero mejor la segunda. El humanista humaniza la cultura, y hágalo. Y vamos en línea. El católico cristifica la cultura y la historia. Amén.